querido, qué alegría, estamos nuevamente juntos, la gracia de Dios es maravillosa, nos cuida cada día, nos da vida, nos da salud. Y aun cuando en este momento estés pasando por un momento difícil de salud, confía en Dios, no desesperes. Gracias por la confianza que tienes cuando registras un pedido de oración en la página. Gracias a los que atienden esos pedidos de oración, y yo también en mi vida particular respondo tus oraciones, clamo a Dios en favor tuyo. Tú sabes que la oración no cambia las circunstancias adversas que nos rodean, lo que cambia es nuestro corazón. Cuando nos levantamos de las rodillas, nuestra actitud es completamente diferente para enfrentar las dificultades de la vida. Dios es grande, Dios no te abandona, Dios no te deja. Y claro, cuando tú te sobrepones al temor, al miedo, a la duda, a la desconfianza, pues ves el sol brillar nuevamente, porque así son las cosas en la vida con Cristo. La lección para esta semana es la lección 8 para el 22 de noviembre de este año 2025. Y el título, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. El propósito de la lección es estudiar algunas características que hicieron diferentes a Josué y Caleb, características que deberían ser imitadas por la juventud de hoy, por la generación de nuestros días. Vamos entonces a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de fidelidad. Aquí vamos a analizar un poco la vida de Caleb, que se atrevió a ser diferente a pesar de la contradicción. Y leo Números capítulo 13, versículo 6, dice así. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Te cuento en qué circunstancias fue dicho esto por Caleb. Moisés había llegado a la tierra prometida. No te confundas, estamos hablando del libro de Josué. Pero Caleb fue uno de los colaboradores estrechos de Josué, y por eso estamos volviendo un poco a la historia de Caleb registrada en el libro de Números. Había llegado Moisés, todavía Josué no era el que lideraba al pueblo de Israel, era Moisés. Habían llegado a los límites de la tierra prometida. Esta fue en la primera oportunidad, porque después, por causa de la incredulidad del pueblo, el pueblo tuvo que dar vuelta al desierto durante 38 años más. Por eso demoró 40 años para entrar a la tierra prometida. Pero en esta ocasión Moisés envió espías, 12 espías para ver la tierra. 10 de ellos volvieron con un informe. Todos volvieron con un informe elocuente, maravilloso. La tierra es linda, la tierra produce leche y miel. Inclusive traían en sus hombros el fruto de la tierra para demostrar cómo la tierra de Canaán era bendecida. Pero entonces 10 de ellos se levantaron con un informe pesimista. ¿De qué vale que la tierra es buena, es maravillosa? Hay gente, hay gigantes imposibles de ser derrotados. La tierra se abre, se traga a los que caminan por ella. Todo mentira, porque si habían gigantes que mataban a todo el mundo, ¿cómo ellos regresaron? Y si la tierra se tragaba a todo el mundo, ¿cómo es que ellos volvieron? Pero el pesimismo, el derrotismo, la mediocridad espiritual, que hay luchas en la vida, nadie puede negar. Que hay dificultades en la vida, no se puede negar. Pero que las dificultades sean mayores de los cristianos que confían en Jesucristo, no, querido, eso nunca. Ahí se levantó Josué y Caleb. Josué todavía no dirigía al pueblo, pero Caleb, su compañero, dijo pues estas palabras: ¿para qué estamos aquí discutiendo? Subamos de una vez, entremos a la tierra. Pero la mayoría dijo: no, es imposible. Y por causa de esa incredulidad, el pueblo tuvo que dar vueltas en el desierto durante 38 años, hasta que toda esa generación que había salido de Egipto murió.
Fue una nueva generación que entró a la tierra prometida. Entonces, Caleb se destaca aquí como alguien que se atrevió a enfrentar la multitud mediocre, la multitud que se acomoda a los patrones de esta vida, la multitud que invierte valores, que invierte principios. Aunque le dijeran fanático, loco o anticuado, lo que sea, Caleb se atrevió a ser diferente. Lección: atrévete a ser diferente. En un mundo como el nuestro, en que la gente se burla de Dios, se ríe de Dios, se burla de los principios, invierte los valores. Tú no, querido. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un Caleb, tú eres un Josué moderno. Enfrenta la lucha, defiende tu fe, defiende tus convicciones, defiende tus principios. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Dame ese monte. Bueno, pasaron los años. El pueblo de Israel, ahora sí bajo la lideranza o liderazgo de Josué, entró a la tierra prometida. Se establecieron, conquistaron, derrotaron a los enemigos. Recibieron la tierra que Dios les había prometido. Entonces, pues, Josué comenzó a distribuir la tierra para cada tribu. Y de repente observó que Caleb estaba con los ojos allá perdidos en las alturas. Y seguramente que Josué se acercó y le dijo: Caleb, todos están recibiendo su pedazo de tierra. ¿Y tú? ¿Qué parte de la tierra quisieras para ti? Entonces mira lo que dice Josué capítulo 14, versículos 10 al 12. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay grandes ciudades fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Qué cosa extraordinaria. Cuando Caleb fue a espiar la tierra prometida junto con Josué, era un hombre en la plenitud de la vida, 40 años, joven, 45 años, pero había pasado el tiempo. Ahora ya era un hombre de 85 años, palabras de él ahí en el texto. Soy un hombre de 85 años. Todo el mundo escogiendo la tierra más fácil, más pródiga, más productiva. Todo el mundo escogiendo lo mejor. Caleb no. Caleb mirando a los montes. Allá en las montañas vivían los anaseos, gigantes, gigantones. Aquellos gigantes que Josué y Caleb habían visto en la primera inspección de la tierra. Y entonces Caleb, mirando a esas montañas, dijo: Moisés, dame esa tierra, dame esas montañas. Ahora yo imagino el diálogo: pero Caleb, tú ya estás viejo. No. Yo tengo 85 años, pero no estoy viejo. Mi optimismo sigue igual. Mi deseo de heredar la tierra continúa igual. Mi confianza en Dios continúa la misma. Entonces yo voy a ir a conquistar a esos gigantes. Mientras los otros están buscando la tierra fácil, ya conquistada, yo quiero la tierra no conquistada, habitada por gigantes. Y en el nombre de Dios los voy a derrotar. ¿Te acuerdas la primera vez que cuando la gente estaba con miedo de entrar en la tierra, el propio Caleb dijo: ya, ¿qué estamos discutiendo? Subamos. Porque su deseo siempre fue subir. Ahora, con 85 años, dice: dame la tierra, yo voy a subir. En el nombre de Dios, mi confianza en Dios. Él no confiaba en sus fuerzas.
¿Qué serían sus pobres fuerzas de un hombre de 85 años delante de los gigantes jóvenes que habitaban ahí en las montañas? Su confianza estaba en la gracia maravillosa de Dios. La gracia de Dios te acompaña a donde tú vayas. Si vas al valle, allí está Dios contigo. Si vas a las montañas, Dios está. Si vas al calor, Dios está contigo. Si vas al frío, Dios está contigo. Hace un tiempo atrás estuve en las alturas de Pisacoma, en las alturas del altiplano peruano. Acepté el desafío de ir allá por un simple motivo. Un día le pregunté al presidente, ¿cuál es el terreno aparentemente más difícil aquí? Y él me dijo, Pisacoma puede ser uno de ellos. Más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y yo dije, voy allá. Dile al pastor que si prepara candidatos para el bautismo, yo voy allá. Y fui. El pulmón, pues, tenía dificultades para respirar. Mi corazón estaba agitado. Un médico estaba a mi lado acompañándome. La ambulancia fue conmigo. Pero llegamos a Pisacoma. Estadio lleno. Prediqué en Pisacoma. Porque queridos, los que confían en Dios no están buscando el terreno fácil. Ahora, yo fui un día y volví. Pero y el pastor que está ahí, su esposa, sus hijos que están ahí, ellos están todos los días en ese frío terrible, en las dificultades, en la aridez del terreno. Están ahí luchando, predicando el Evangelio. Dame esas montañas. Esto es lo que tenemos que pedirle a Dios. No el lugar fácil, dame el lugar difícil, dame el lugar que nadie quiere. Ese fue Caleb, y esa es una cosa que la generación de hoy tiene que aprender. Ahora vamos a la tercera parte del estudio bajo el subtítulo de El poder del ejemplo. Bueno, la generación de Josué y Caleb supo pasar sus valores para la siguiente generación. Para que entiendas esto, voy a leer Josué 15:16. Estas son palabras de Caleb. Dice lo siguiente. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Kiriat Sefer. Kiriat Sefer era un lugar donde los enemigos estaban armados hasta los dientes. Ya te digo que desde que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, su vida fue una vida de permanente batalla. Poseer la tierra no fue una cosa de un día, de un mes. A veces nosotros queremos que todo se solucione, todo aparezca en un instante. No, con Dios las cosas no son así. El pueblo de Israel tuvo que luchar, tuvo que esforzarse. Primero derrotaron a Jericó, después fueron avanzando. Hubo una derrota en Ai, después se arrepintieron, reconocieron su pecado, siguieron avanzando. Caleb pidió las montañas, pero había una ciudad llamada Kiriat Sefer que parece que nadie quería conquistarla. Entonces, ¿qué hizo ese Caleb destemido? Dijo, al que se atreviere a ir a Kiriat Sefer y conquistarla, yo le doy a mi hija como su esposa. ¿Quién no quisiera ser yerno del gran Caleb, el gigante Caleb? Así que un hombre llamado Otoniel aceptó el desafío y fue y conquistó, y Caleb le dio a la esposa. Escuche una cosa, tenemos que aprender a desafiar a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Me alegra ver en diferentes países jóvenes capacitándose, entrenándose para ir a prestar servicio a lugares distantes, lugares difíciles. A veces esos jóvenes duermen en el suelo, comen la comida del pueblo, llenos de dificultades, pero van a prestar servicio, a servir a Dios. Esos son los Otoniel modernos que aceptan el desafío de la generación que ya se va para continuar evangelizando. El mundo todavía no está evangelizado.
Hay lugares a donde todavía no ha sido plantada la bandera del Evangelio, lugares difíciles donde quien predique el Evangelio corre peligro de muerte. Pero necesitamos jóvenes dispuestos a ir a esos lugares y a entregar su vida por Cristo. Seguimos avanzando con la lección, vamos a la parte 4, bajo el título de Un héroe humilde. Y aquí hablaremos de Josué, porque Josué también finalmente escogió un lugar para vivir, y él escogió Silo, donde estaba el tabernáculo. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo pues estaba el arca, y el arca simbolizaba la presencia de Dios. O sea, hasta buscando el terreno para vivir, Josué buscó estar cerca de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que todo su peregrinaje Dios lo había acompañado, nunca lo abandonó. Leo Josué capítulo 19, versículos 49 y 50, dice así: Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él edificó la ciudad y habitó en ella. ¿Te das cuenta que el líder, que fue Josué, no fue el primero en escoger la tierra? Fue el último. Interesante que la expresión del texto dice, el pueblo le dio. O sea, por él de repente ni tenía tierra. Pero el pueblo dijo, no, Josué, tú eres el líder. Tienes que tener también un lugar para vivir. Y él escogió Timnat-Sera, que quedaba cerca de Silo, donde estaba el tabernáculo. ¿Por qué? Porque él quería vivir cerca de Dios. Benditos aquellos que quieren vivir siempre cerca de Dios. No físicamente, espiritualmente. No bajes las armas. Busca a Dios todos los días. Su presencia es la clave de la felicidad, porque su presencia, la presencia divina, saca de tu corazón el miedo, la duda, la desconfianza, el pesimismo. Los años llegan, la vejez llega, pero si tienes a Cristo en el corazón no vas a ser un hombre mediocre espiritualmente. Vas a ser un vencedor. La vejez llega, el cuerpo ya no es el mismo, pero tu optimismo no nace de tus energías, de tus fuerzas, nace la presencia de Jesús en tu corazón. Llegamos a la parte final de este estudio hablando de transformados por la contemplación. Esta semana estudiamos las vidas de Josué y de Caleb. Y ya dijimos, tenemos mucha cosa que aprender de ellos. Sería bueno revisar la vida de ellos e imitar la actitud victoriosa, aguerrida, humilde, fiel, actitud de servicio de estos dos personajes. Pero en realidad a quien tenemos que contemplar no son a los personajes bíblicos. Por más buenos que hayan sido, como Daniel, como José, hombres extraordinarios cuya vida inspira. A quien debemos contemplar es al Señor Jesucristo. Por eso leo segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice así: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aunque contemplemos a los personajes bíblicos de la Biblia y leamos sus historias y los contemplemos y aprendamos de ellos, nuestros ojos tienen que estar contemplando permanentemente día y noche al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para aprender de Él, para ser transformado. En la medida que tú estés cerca de Jesús, que convivas con Jesús, el carácter de Jesús se va a reproducir en tu vida. Vas a llegar a ser igual a Jesús en tu carácter. Y cuando el carácter de Jesús se refleja en tu vida, vas a ser un esposo feliz, un padre feliz, una esposa feliz, un empleado feliz, un patrón feliz, un ser humano feliz. ¿Por qué?
Porque la causa de todos nuestros problemas es el carácter. Peleamos, discutimos, brigamos, queremos lo mejor para nosotros. A veces somos egoístas, orgullosos, vanagloriosos, pero cuando aprendemos a ser como Jesús, pues las dificultades aparecen, porque las personas ven en nosotros a Jesús andando cada día por las calles de la ciudad. Dios te bendiga, querido. Disfruta de una semana bendecida de trabajo. Ve con fe en el poder de Jesucristo. Aunque tengas que tocar puertas, luchar, batallar, no son tus fuerzas, es la gracia maravillosa de Cristo que va contigo. Un abrazo, felicidades.